La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El radar de los barrios con Jesús Torrealba. Regresamos al radar de los barrios y lo hacemos con un tema extremadamente delicado. Un conjunto de compatriotas han sido agredidos, han sido vejados, han sido atropellados por un gobierno extranjero. Hasta este momento hay la certeza de que al menos 3 estudiantes venezolanos, 3 jóvenes venezolanos han sido agredidos por el gobierno del señor José Manuel Santos. 2 de ellos fueron apresados y entregados al SEBIN en la frontera. Uno de ellos está enviando mensajes, hemos visto por la red social Twitter, está enviando mensajes desde un lugar donde se encuentra resguardo, una situación parecida a la clandestinidad. La primera de estas víctimas, el primero de estos jóvenes en sufrir este vejamen fue Lorenz Salet, una personalidad conocida en nuestro país, un joven que ha tenido un activismo destacado en oposición al proyecto autoritario de gobierno de la actual hegemonía cínico-militar. Lorenz Salet se encontraba en Colombia, fue detenido por las autoridades de inmigración de ese país e insólitamente fue entregado en la frontera a elementos del SEBIN. Su señora madre no tenía ni idea de dónde estaba, había pasado 48 horas, 72 horas ya en medio de una gran angustia. Tenemos en línea a la mamá de Lorenz Salet, a Yamilet Salet. Señora Yamilet, bienvenida al radar de los barrios. Cuéntenos, ¿qué ha ocurrido con su hijo? ¿Ya lo ha podido ver? ¿Ha podido tener contacto con él? No, no he podido ver, no le han dejado ni siquiera una llamada telefónica. La última llamada que yo recibí fue el jueves a las 9:15, donde estaba en el puente internacional, y cuando me dice, mamá, me violaron todos mis derechos. El presidente Santos es el culpable de mi integridad física, me está mandando. No sé para dónde me van a mandar, no sé. Si me querían deportar, me podían deportar para otro país, menos para donde Venezuela, donde públicamente siempre ha sido amenazado. Y hasta el momento no sé, esa fue la última, cuando lo entregaron en el puerto internacional. Hasta el momento no sé más nada de él. Estuve en Caracas, de un SEBIN me mandaban para el otro SEBIN, para los tribunales, y declinaron la tribunal de aquí de Valencia, y hasta este momento no sé absolutamente nada, no sé nada. Tengo entendido, señora Yamilet, que además de no informar, han tratado de desinformarle, es decir, que le han dado información equívoca, que le decían que estaba en Caracas, que estaba en Táchira, que estaba en Maracay, que estaba en Valencia. Por fin, desde el punto de vista jurídico, ¿qué tribunal fue el que terminó aceptando la causa que se le sigue, repito, insólitamente a su hijo? No explican nada, ni le dan explicaciones a los abogados, al doctor Alfonso Granadillo, que está aquí en Valencia, como ya no, tampoco le dan información. Y a mí como madre, o sea, el gobierno nacional no me está dando ninguna información, y culpo al presidente Santos por haberlo entregado, y al gobierno venezolano por la integridad física de Loren, de mi hijo. Él tiene derecho a una llamada y hace un clamor a las madres venezolanas y a las madres colombianas, porque lo que me está sucediendo a mí le puede suceder a cualquier madre. Está corriendo en peligro su vida. Tengo entendido que usted había hecho una convocatoria para el día de hoy. Sí, aquí estoy haciendo un llamado a todas las madres venezolanas que me quieran acompañar para acá, para el Palacio de Justicia. Estoy aquí. De verdad, es un agotamiento, es una tortura psicológica que me están haciendo. Se trata de la vida de mi hijo. Yo como madre tengo el derecho, y el gobierno tiene el derecho de responderme. Que por favor, si Loren me está escuchando, que por favor le concedan una llamada de medio minuto. Yo lo quiero oír, lo quiero escuchar. Y no me dan ninguna explicación. El gobierno no me da ninguna explicación. Caramba. ¿Dónde está Loren? ¿Dónde está Loren? Quiero saber dónde está Loren. Por favor. Estoy agotada, estoy preocupada, estoy alterada. Por favor, ayúdenme, que se corra la voz, que escuche el mundo entero lo que está sucediendo en Venezuela.
Este es el llamado desesperado de la señora Yamilet Saleh. Ella es la madre de Loren Saleh, que es el joven venezolano que fue detenido por el órdenes del gobierno de Juan Manuel Santos y de su canciller, la señora Holguín, y colocado en manos del gobierno nacional, concretamente del SEBIN en la frontera. Esto ha generado una onda de repudio tanto en nuestro país como en el hermano país, como en el vecino país Colombia. En uno y otro caso, en uno y otro sitio se han levantado voces no solamente en el ámbito político, sino también en el ámbito jurídico, al considerar que la expulsión y sobre todo su entrega a las autoridades venezolanas están violando un conjunto de derechos y de protocolos internacionales. Escuchábamos por cierto, siempre ponderada y sobria opinión del doctor Arteaga Sánchez, quien decía que, bueno, si el gobierno de Colombia consideraba indeseable la presencia de algún extranjero en su país, puede proceder a invitarlo a salir del mismo, o a exhortarlo a que salga del mismo. Pero una cosa es esa y otra cosa es entregarlo a el gobierno venezolano sin que haya mediado ningún tipo de proceso de extradición, sin que haya mediado ningún tipo de procedimiento judicial que haya velado por los derechos de esa persona. Eso, repito, está planteado por el doctor Arteaga Sánchez, Alberto Arteaga Sánchez, desde el punto de vista estrictamente jurídico y legal. Quienes conocemos un poquito acerca de ese tema, del tema del asilo, del tema de cómo funciona esa institución en América Latina, sabemos que ha habido diversas modalidades, incluso hay una llamada la opción del tercer país. Si un país en un momento determinado considera improcedente la presencia de un extranjero en su territorio, en vez de devolverlo al lugar donde podría correr peligro su integridad física, su libertad o su vida, se le ofrece la opción de un tercer país. Bueno, nada de eso ocurrió en el caso de Loren Saleh y en Colombia. A esta persona le fueron conculcados sus derechos, sencillamente lo agarraron, lo pusieron preso y se lo entregaron prácticamente con un lacito pues en la cabeza al SEBIN. Eso ocurrió, repito, de acuerdo a la opinión de conocidos juristas, tanto en Colombia como en Venezuela, en abierta violación de un conjunto de normas legales y de tratados internacionales. Ahora, no es el caso de Loren Saleh el único donde están siendo violados los derechos, y no solo por razones políticas. En nuestro país hay una especie de epidemia, de brote, de repunte gravísimo de violencia contra los jóvenes y contra los niños en concreto. Se publicó este fin de semana y hoy aparece también en la primera plana de algunos medios impresos un informe técnico de la Organización de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, que indica que la primera causa de muerte en Venezuela para personas entre 10 y 19 años, repito, entre 10 y 19 años, la primera causa de muerte es el homicidio. Una cosa extremadamente grave, un tema tan delicado que hay que tocarlo con muchísima sobriedad, con muchísima seriedad, para que esto no se deslice a los canales del amarillismo o de la crónica roja. Estamos hablando de un problema social, de un problema ético, de un problema moral muy duro, muy duro. Es decir, tanto el repunte del asesinato de mujeres, lo que algunos llaman femicidio o feminicidio, como este repunte en la agresión hacia los niños, es un drama nacional. La semana pasada, solamente la semana pasada, hubo como 5 reportes de niños víctimas de tratos crueles que degeneraron en tortura y que acabaron en la muerte de esos niños, generalmente perpetrada por padres, madres, padrastros o madrastras. Todo eso en apenas una semana, y bueno, en semanas anteriores la situación no ha sido muy distinta. Por eso quisimos
recabar la opinión al respecto de una dama venezolana. Ella es investigadora, ella ha trabajado en agencias internacionales sobre este tema, vinculadas a Naciones Unidas, al tema de población, es docente en la Universidad Católica Andrés Bello y es también representante de una niña de 12 años, es decir, tiene un acercamiento a este tema desde muy diversas vías. Es Liliana Godoy, y a Liliana queremos preguntarle, Liliana, una situación como esta, ¿qué tipo de respuesta debería tener tanto del Estado como desde la ciudadanía? Te escuchamos. Buenos días, Chu, gracias por la llamada. Mira, realmente la gran pregunta es cómo reaccionamos todos ante la violencia. El Estado, el nivel de gobierno, los distintos niveles de gobierno, las personas, los ciudadanos, los niños. Estamos en una situación donde, como ya vemos en el caso de Lorenzo Let, donde las instituciones en nuestro país lamentablemente están en una crisis, creo que inédita, y no tenemos un marco jurídico que realmente nos pueda favorecer. Es verdad, pero cuando quiere ejercerlos no hay cómo, porque esa institución demasiado débil, Cuando tú preguntas qué debemos hacer, bueno, en primer término, organizarnos. La organización social tiene mucho que decir, generar debate para hacer visible el tema de la violencia. Uno dice siempre, bueno, hay que sensibilizar a los actores, sí, pero ¿cómo lo sensibilizamos cuando un problema resulta natural? Es decir, no se percibe como un problema, sino parecía parte del paisaje. Aquí más débiles son los niños y los niños y los jóvenes. Entonces, de la escuela no lo podemos evadir. Entonces la escuela dice, bueno, los valores están en el hogar, la familia es la responsable. Bueno, sí, pero la escuela tiene muchísima responsabilidad frente al abordaje de este asunto. Disculpen, tenemos problemas en la conexión con la profesora Liliana Godoy. Posteriormente intentaremos retomar en otro programa esta temática. Es muy grave, es muy grave. Solamente hoy pudimos colocar en la línea de tiempo, en nuestro timeline, en la red social Twitter, en la cuenta @chotorrealba, no menos de 10 mensajes con conexiones a titulares de prensa de distintos medios del interior de la República señalando asesinatos de niños entre 2, 5, 6, 7, 10 años, 16 años, a manos generalmente de sus propios familiares. Una situación extremadamente dura, extremadamente delicada, que requiere, repetimos, una respuesta del Estado, sí, pero también de la sociedad. Trabajamos para ustedes en nuestro equipo de producción, la inmensa red de ciudadanos y ciudadanas que integran la Asociación Civil Radar de los Barrios. Desde Radio Caracas Radio coordinó en la parte técnica Yelix Adonis. En el control técnico estuvo José Gregorio González. En la gerencia de información, Javier Pereira Díaz. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Habló para ustedes Jesús Torrealba. Esto es el Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. El Radar de los Barrios. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM.